Buenas noches, mi nombre es Ana Vaca y hoy tocaremos el tema de política económica. Básicamente tenemos dos políticas económicas. Existe la política económica monetaria y la política económica fiscal. En la política económica, cada una de ellas va a tener a un actor diferente, ya sea el Banco Central de Reserva o los gobiernos. Bueno, tienen como objetivos el crecimiento económico, estabilidad en los precios, un poco también sobre la tasa de disminuir en realidad la tasa de desempleo. Cuando hablamos de política económica, como decíamos, la política económica lo va a dar el PCR. Este va a tener este gráfico en donde vamos a tener las curvas de IS y LM. En las curvas de ISLM lo que va a hacer es el Banco Central de Reserva va a aumentar, por ejemplo, el dinero en la economía, va a inyectar dinero en la economía. Esto va a hacer que haya un exceso de oferta monetaria. Esta inyección de dinero a la economía va a hacer que la curva LM se mueva hacia la derecha. Si la curva LM se mueve hacia la derecha es porque hay mucho dinero y como hay mucho dinero los agentes van a desear comprar bonos. Estos bonos, el precio de los bonos va a aumentar y eso va a hacer que la tasa de rentabilidad, el interés, va a disminuir. Entonces ya una vez que esta tasa de interés disminuya, ya no necesita traer tanto a los compradores, ¿no? Entonces se ve que va a pasar del M, va a bajar al punto 2, va a disminuir la tasa de interés inicialmente y esta tasa de interés menor cuando tú vas a pedir un préstamo de alguna manera te va a incentivar a que también haya mayor inversión. Entonces esta tasa de interés va a volver otra vez, los préstamos de hecho van a ser más baratos y se va a pasar de este punto a este punto. Quiere decir que la producción va a aumentar y que la tasa de interés se va a volver a equilibrar, ¿no? Entonces ya de por sí vemos que uno de los efectos de la política monetaria es que la producción aumente y, bueno, regula de esta manera la tasa de interés, ¿no? Va a regresar al punto 3. Con respecto a la política, esa es cuando hay una política monetaria expansiva. Cuando ya tenemos una política fiscal, lo llevan a cabo los gobiernos. También tenemos la curva L y SLM. En este caso, en una política fiscal se va a mover la curva IS. Y bueno, va a haber dos maneras en que la política fiscal se pueda hacer movimientos dentro de la economía. Vamos a tenerlo cuando hay gasto público y vamos a verlo también cuando es impuestos. En gasto público, si el gasto público desciende, decimos que es una política fiscal contractiva. Si el gasto público aumenta, es una política fiscal expansiva. Y al revés también con los impuestos. Si el impuesto aumentan los impuestos, la política fiscal es contractiva. Y si esto disminuye, la política fiscal va a ser expansiva. De acuerdo a eso, nosotros vamos a tener un ejemplo, por decirlo, cuando el gasto aumenta. Si el gasto aumenta, entonces la curva IS es la que se va a mover y se va a mover hacia la derecha. Una vez que se mueve la IS hacia la derecha, recordemos que esta tiene pendiente negativa, se mueve hacia la derecha, entonces esto va a hacer que la producción aumente. Entonces Y2 va a ser mayor a Y1. Entonces, como va a haber más dinero, porque la producción es mayor también, para poder mantener el equilibrio dentro de la economía, la tasa de interés va a aumentar, ¿no? Porque hay mayor cantidad de dinero. Entonces, esta consecuencia va a tener una política fiscal expansiva.